Amigos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 2018 en La Mira. Hoy es lunes 29 de enero, estamos finalizando el mes, iniciando la semana. Y bueno, hoy el doctor Manuel nos acompaña al inicio de este programa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Arqui, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente en esta emisión de En La Mira, en donde estaremos analizando algunos temas que seguramente serán de interés para usted. Buenas noches y bienvenidos. Así es, le mandamos un saludo al ingeniero Mario Rivero, que se encuentra dispuesto, no ha podido venir en estos programas, tiene un problema familiar y bueno, se encuentra atendiendo este asunto. Le mandamos nuestra solidaridad hasta donde se encuentra y esperemos que este asunto se componga rápidamente, se reponga. Es un problema de salud familiar, así que bueno, esperemos que esto pronto quede concluido. Y bueno, hoy vamos a tener los hechos más recientes. Precisamente este fin de semana hubo algunas definiciones en el Revolucionario Institucional. El único que había retrasado en el reloj político en sacar sus cartas, siempre se reservaba hasta el último momento para mostrar sus candidatos, para que luego los que no quedaran no fueran a ser captados por los partidos políticos. Al parecer sigue utilizando la misma estrategia, pero ahora con mucho tiempo de anticipación los partidos políticos estuvieron a la caza y a la pesca de muchos priistas o expriistas ahora. Sí, muy interesante, arquitecto, lo que está pasando en la vida política del Estado. Yo estoy convencido que en Quintana Roo específicamente, la dinámica del juego político ha cambiado absolutamente. Y seguramente veremos todavía formas diferentes de posicionar candidatos y posicionar marcas en Quintana Roo. En esta ocasión, el PRI el fin de semana define algunas de sus candidaturas y otros partidos políticos están todavía también en el juego de definir quiénes serán otras alianzas más bien, porque muchos partidos, aun cuando tuviesen ya figuras para competir por un cargo de elección popular, el tema de las alianzas también vino a cambiar muchísimo de lo que en lo individual algunos partidos políticos ya habían determinado. Me parece que es el caso, si no de todos, sí de la mayoría de los partidos políticos, pero también estamos viendo el avance de los independientes dentro de esta dinámica que se está dando. Así es, el proceso de los independientes ya entra en su última semana. El próximo domingo se cierra este periodo para captar apoyos de la ciudadanía. Y bueno, en algunos municipios ya hay definidos como Cozumel, como Bacalar, como Carrillo Puerto. Y en otros, todavía se está a la espera de los últimos días y que den el último esfuerzo a estos equipos para poder lograr el mínimo de firmas que establece la ley. En el caso de Benito Juárez, más de 8,000, en el caso de Otompe Blanco, más de 2,500. Pero en todos los casos hay algunas firmas que por alguna característica no son validadas. Entonces, todos tienen que tener un 10, un 15% más de firmas para asegurar que pasen. Es el caso, sobre todo, de los municipios que tienen aspirantes a candidatos independientes. Otros no tuvieron candidato, por ejemplo, Isla Mujeres o Lázaro Cárdenas, no se registró ningún aspirante a candidato independiente y por lo tanto, no tendrán esa figura para participar y para elegir los ciudadanos. Yo estoy convencido que lo que estamos viendo aquí en Quintana Roo, y mucho me temo que más intensamente en el país, es una nueva forma de participación ciudadana, en donde los ciudadanos sí estoy convencido que cada vez van a tener más peso si deciden organizarse y participar activamente en la vida política
en este caso de Quintana Roo, pero también del país. Y dentro de todo este contexto, que es lo que nos va a ocupar seguramente hasta el mes de finales de junio, pues vamos a ver también cómo se van relacionando, cómo se van traslapando los acontecimientos nacionales de los candidatos a presidencia de la República con la influencia en los partidos locales, más que los partidos locales, en la vida política de lo local con sus partidos respectivos o sus alianzas respectivas. El día de hoy, Arqui, seguramente usted vio alguna de las últimas encuestas que han sacado en donde sigue estando adelante Andrés Manuel López Obrador, y lo interesante es cómo el candidato Antonio José Meade está en tercer lugar, y eso también tiene, desde mi punto de vista, una influencia en las entidades federativas. Así es, el que el candidato del partido del gobierno esté en tercer lugar, pues le complica mucho la maniobra, sobre todo porque se ha especulado que lo que sucedió en el Estado de México, elección que siempre se dice es un laboratorio previo a la elección federal presidencial, pueda repetirse. El Estado de México, pues hubo muchos actores, muchos que se dedicaron a recabar pruebas, y bueno, hubo desde tarjetas, acarreos y demás cosas que se comprobaron, inclusive fueron con las pruebas ante el INE y pues declinaron inclusive hacer las investigaciones, tratando de encubrir este fraude electoral que se dio en el Estado de México, y por eso se generó un temor que pudiera repetirse en la elección federal, o que pueda repetirse todavía en la elección federal, pero con un candidato que va en tercer lugar, pues la distancia es mucha como para ser un fraude, o tener que ser un fraude de tamaño monumental para poder pasarlo de tercero a primer lugar. Y además recordar que en el Estado de México Morena no fue en alianza. Así es. Y ahora, aunque poco, pero está sumando a otros partidos en esta contienda nacional, pero también en las entidades federativas, en prácticamente todos los estados van en alianza, en la coalición Juntos Haremos Historia con otros partidos. Y por otro lado, el enorme desprestigio que tienen algunas marcas políticas o partidos políticos, que seguramente va a influir e influirá mucho en el resultado de las elecciones federales. Y aunado y sumado a eso, que hay un buen número de entidades federativas que son gobernados por partidos diferentes al PRI y al Verde, y eso también estará influyendo. Y aquí en Quintana Roo vimos también, al menos por las imágenes que se manejaron, cómo los registros de los candidatos y las candidatas de esta coalición, del PRI, Verde y PANAL, pues estuvo un poco desangelada. No se vio lo que se veía en otros tiempos. Así es, aunque son todavía registros para precampañas, o sea, son precandidatos, todavía no son candidatos definidos, no se vio la cargada que siempre se hacía de llegar con camiones y llegar con acarreados y llenar los espacios de registro para hacer la batucada, la bulla. En realidad hubo algunos militantes, pero pues nada comparado con lo que se hacía antes. Inclusive ya en el salón cuando se fue el registro, porque fuimos a cubrir este evento, algunos que hablan de unidad en el PRI, pues se notaron ciertas fracturas. Pues qué interesante, coméntenos, porque es muy interesante lo que pasó, porque yo sí creo, y lo que comentábamos hace unos momentos, Arqui, que sea quien sea, se requiere en primer lugar, en mi opinión, estructura y después presupuesto. Pero si se van perdiendo las estructuras y el presupuesto es muy chiquito, es complicado. Además, si estás acostumbrado a que te echen a andar la maquinaria y tú únicamente ser el figurín como el candidato, sin tener y preocuparte por tener una presencia real, por establecer un vínculo, una relación con los electores, pues todo será muy fácil, ¿no? Ahora que son oposición, espero que lo hayan entendido, pero en el evento del registro, yo vi
los que fueron beneficiados en la época del borgismo, como por ejemplo Arlet, que estaba también en el salón, ella no se acercó al frente, ella desde un costado del salón se mantenía pegadita a la ventana, sin mezclarse con los demás, tal vez porque por saber que podría ser repudiada o podría ser no bien vista, ¿no?, al acercarse a las aspirantes a candidatas. También Leslie Hendrix, aunque se registró, se mantuvo atrás con su madre y con unas seguidoras que llevaba a la hora del registro de Cora Amalia y de Mari Haddad. Leslie también se mantuvo al fondo del salón, y bueno, otros que tampoco parece que van a entrar, como Alamilla Villanueva, que también decían que podían tener aspiraciones. Al tocarle mujer el distrito, el municipio, perdón, pues ya también se les cerraron, al parecer, las posibilidades, y estaban ahí, pero no se les veía involucrados. O sea, al ser figuras importantes debieron estar cerca de los candidatos para arroparlos. Sin embargo, pues estaban ahí, pero no estaban presentes, por decir, tenían nada más la presencia física, pero no se notaba su esencia ahí. Y bueno, con Amalia, que sabemos que fue una de las damnificadas de Roberto Borges, porque aunque se inscribió en contra de la voluntad de él en el proceso pasado, pues ya ve que la descalificaron diciendo que ni siquiera pasaba los exámenes, ¿no? Mari Haddad no tuvo una participación destacada en el borgismo, se mantuvo bastante aislada, además estaba en el periodo de gestación con sus bebés, y bueno, ahora reaparecen después de esa época, y parece que hubiera un cambio de estafetas, ¿no?, entre los borgistas, que se están manteniendo un poquito agazapados, y todos los demás damnificados del borgismo, que dentro del PRI pues ahora están buscando las candidaturas. Bueno, pero también se registró, hasta donde entiendo, Raimundo. Pues sí, se registró al Senado, aunque lo dejó al final, como esperando que midiendo las aguas para no exacerbar los ánimos, pero bueno, estuvo presente en el registro de Cora Amalia, estuvo presente en el registro de Mari Haddad, pero él su registro lo hizo hasta el final, entonces pues, estuvo bastante moderado, nada de aspavientos, en el sentido de llevar una gran cargada, porque bueno, sabe que los ánimos dentro del partido, también hay mucha gente que está resentida con Raimundo por la forma que ha manejado el partido, y pues no quería exacerbar los ánimos, así que se mantuvo bastante cauto en el sentido de hacer un espectáculo tal vez que podría revertirse con su propia militancia. Es que definitivamente ya los tiempos de registros de todas las coaliciones están por concluir. Creo que este mes tendrán que hacer de los que vayan a tener una actividad como precandidatos, y seguramente estaremos viendo cómo quedarán ya definidas la parte de las presidencias municipales en este mes, que termina ya en un par de días. Y eso también va a darnos una idea de qué tan fuerte puede ser la competencia política. Me parece que en Otompe Blanco solo se ha registrado María Haddad, con su coalición. En el caso de Morena, el coordinador local es Hernán Pastrana, y seguramente él será el quien se inscriba. Y faltaría ver en la otra coalición, la del PRD, con PAN y alguien más. Bueno, PAN, PRD y Movimiento Social. Ciudadano. Falta ver quién se va a inscribir. Entonces, al parecer todo indica que va el Chino Zelaya. Pues yo creo que ya tienen, bueno, no sé la convocatoria, pero creo que todos tendrán que inscribirse ya en este mes sí, ya tienen las fechas únicas. De enero. En el caso del PRI, por lo que estaba comentando María Haddad a la hora de su registro, que se esperaba que se registrara alguien más, y dijo que los acuerdos dentro del partido es que iban a ser pues casi candidatos únicos, ¿no? O sea, van a ser pre-campaña, pero van a ser candidatos únicos. Bueno, en José María Morelos se inscribieron 3 mujeres. Soledad Flota, una chica Ross, 3 mujeres se inscribieron. 3 mujeres. Justamente, una es por el PRI, creo que otra es propuesta del Verde, y no recuerdo si también hay alguna otra propuesta por otro partido dentro de esa coalición. Entonces ahí, pues no se cumplió, ¿no?
hay una definición que están haciendo los partidos. Por un lado, definieron municipios y distritos que le iban a tocar a cada uno de los partidos, teniendo como premisa poner el candidato más fuerte y que sea un candidato ganador. Sin embargo, hay partidos que, bueno, no tienen ni siquiera candidatos, ¿no? Ya no digamos ganadores, sino competitivos. De tal forma que, aunque le haya tocado, por ejemplo, a un partido determinado, un municipio, si no tiene una carta fuerte, parece que se van a ir a una encuesta, y otros partidos que tengan candidatos en esos municipios podrán hacerlo. Creo que es el caso de José María Morelos, y por eso los aliados están poniendo también... Bueno, seguramente porque en Morena sucede, o en la coalición Juntos Haremos Historia, que en Bacalar, aunque le toca al PT, se irá vía encuesta si a los otros partidos, como puede ser el PES y Morena, será que hay candidatos competitivos, y ya se levantaron las encuestas que se harán a conocer los resultados esta misma semana. Entonces seguramente muchos partidos estarán en esa misma dinámica, y me parece que es algo muy sano, porque finalmente, si las cosas funcionan como debe ser, se estarán proponiendo como precandidatos a personas que tengan capacidad de competir y de obtener un triunfo. Así y no es. Nada más por parentescos, o como, bueno, dicen que eventualmente esto del parentesco, el amiguismo y la familia predominan por sobre la objetividad de la capacidad de competencia. Así es, porque ya no están ponderando nada más las cualidades del candidato, sino la estructura que el partido tiene. Entonces, aunque no sea un buen candidato, si el partido tiene una buena estructura, pues el dirigente lo pone y echa a andar toda la maquinaria, ¿no? Pero lo interesante ahorita es que las estructuras de los partidos, yo les veo cierto grado de fragilidad, sobre todo, digamos, del PRI en el Estado, le veo frágil, y fuera del PRI, me parece que eran muy pocos los partidos que tenían una estructura real. Sí. Real. Algunos partidos empezaron a construir estructuras en base a esa figura que me parece que es muy importante en la actividad política, que es el voluntario. Entonces, los voluntarios es importante que participen en el apoyo a el partido político de su preferencia, porque vemos que en muchos otros países el voluntario juega un rol fundamental dentro de la victoria de cualquier partido político. Y aquí en Quintana Roo, en primer lugar, me parece que en estas elecciones vamos a ver ese papel que puede jugar la figura del activista voluntario de a de veras, no los activistas voluntarios que ya vimos que, bueno, usted en el registro que acaba de vivir, creo que no había tanta persona como hubo en otros momentos. Así es. El participar en la vida política también forma parte de ser ciudadano y de asumir la responsabilidad como ciudadano. Sobre todo cuando hay procesos democráticos. Yo creo que esta parte de involucrar a la militancia y a la sociedad, a los simpatizantes, que a fin de cuentas se transforman en voluntarios, porque pues no hay dinero para pagarle a todos, eso es lo que los oxigena y lo que nutre a estos voluntarios. Si tú tienes procesos abiertos, democráticos, donde puedan participar estos simpatizantes y estos militantes, aunque no quede su preferido, sin duda van a cerrar filas ante el candidato del partido. Pero cuando son imposiciones o cuando son dedazos, difícilmente puedes involucrar a tus simpatizantes o a tu militancia en que pues hagan un trabajo y dediquen un tiempo de manera gratuita. ¿Por qué? Porque saben que el beneficiado pues es familiar o amigo o compadre del dirigente, y el trabajo que le vas a hacer le va a beneficiar únicamente pues a esa familia, ¿no? De ahí que también se haya tenido la necesidad de que los partidos políticos en época de campañas tengan que pagar por todo, por el voto, por el activismo, y esto ha corrompido también un poco la participación social, porque ahora nadie se mueve si no le sueltas unos centavos para que se mueva. Y quizás ese sea uno de los grandes pecados, llamémosle, de algunos partidos políticos, el corromper la participación social organizada a base de algún beneficio, y se volvió algo muy pragmático y muy utilitario la participación como tal.
Y en Quintana Roo, y creo que en muchas entidades federativas también, lo que estamos viendo es el inicio de una nueva forma de participación, de participar por convicción, por compromiso, llámese con un candidato, llámese con una ideología, con un partido, pero participar de una forma y con un espíritu diferente a lo que puede ser un simple intercambio de bienes entre alguien que deja de ser voluntario porque prácticamente lo están comprando, y el espíritu democrático, que debe ser esa búsqueda del bien de las mayorías, esa búsqueda del bien común que se perdió en este país, Así es. y ya no digamos aquí en este estado. Y quizá estemos viendo un nuevo o un renacer o el inicio de una nueva forma de participación, no solamente en la vida pública, sino también en la vida política del país. Así es, precisamente esa vertiente que se esperaba que fueran las candidaturas independientes para oxigenar la política con gente nueva, con nuevas formas de trabajar y con nuevos planteamientos, pues ha contaminado. Hay personajes de trayectoria política partidista como Margarita Zavala, como Ríos Peter, que han entrado utilizando estas figuras de candidaturas independientes, pero que también no solamente han entrado a contaminar estas figuras independientes, sino que también han trasladado también sus malas prácticas. Hoy estaba revisando en la red y están precisamente Movimiento Ciudadano allá en Nuevo León, está poniendo una denuncia por la compra de votos o la compra de firmas que está haciendo el Bronco en todo el país, y bueno, con dinero precisamente del erario de Nuevo León. Y bueno, Movimiento Ciudadano ya lo está documentando, está poniendo una denuncia allá precisamente ante la Autoridad Federal Electoral, porque bueno, pues no solamente son políticos que vienen a irrumpir al espacio ciudadano, que debería ser las candidaturas independientes, sino que también están trayendo sus malas mañas. El comprar las credenciales, ya hay un mercado, como un mercado negro, como lo decía también Ferrín Tecón, ya se está creando un mercado negro de líderes que están comprando y vendiendo credenciales. Ferrín Tecón también denunciaba que a él se le acercaron unos activistas en uno de los estados que anda de gira y que le ofrecieron tarjetas electorales clonadas. Inclusive dice que pudo identificar una tarjeta de una credencial de elector de un conocido, pero que tenía una foto cambiada, nada más le cambiaron la imagen, los datos eran los mismos y eran credenciales de elector clonadas. Bueno, esto que indica que bueno, estos nuevas figuras que se pretendía venían a oxigenar y a cambiar un poquito la imagen de la política, metiendo a los ciudadanos, pues está siendo también pues abordada, ¿no?, por piratas y por políticos que se hacen pasar por independientes y que bueno, pues andan comprando votos, y por eso pues ahora se explica en gran medida cómo algunos pseudo independientes pues han crecido rápidamente en su captación de votos, porque están precisamente en ese proceso de corromper al ciudadano pagándole por la firma de apoyo. Creo que es el tema de las candidaturas independientes, estoy convencido que es positivo. El gran reto es como hablar de la vida política, que es positiva per se. Así es. O de los partidos políticos, que en el sistema político mexicano está diseñado esencialmente para partidos políticos. El tema no es ellos. La reflexión que tendríamos que hacer es esto que usted dice, cómo se empieza a distorsionar, a corromper y a contaminar una institución, llámese una institución política de partido o llámese la figura de candidatos independientes, con esas prácticas corruptas, deshonestas, que alguien decide echar a andar, que alguien decide implementar para tomar ventaja. Así es. Y entra el juego y el enorme peso de el dinero, y del dinero público, que es lo más grave. Y esa ha sido parte de la tragedia de este país, cuando los partidos políticos en el poder, del poder,
utilizan el dinero público a su favor para permanecer en el poder. Y quizás esa es la parte compleja que a mí al menos me hace tener mis dudas en cuanto a que los presidentes municipales o quien se quiera reelegir siga en el cargo público, porque a diferencia de otros países, aquí en México sí van a jugar con ventaja. Y hoy vemos que en esta contienda 2018 en Quintana Roo ya hay por lo menos un par de presidentes municipales, o tres creo, que dicen yo sí voy a reelegirlo. Y las mujeres que empiezan a reelegirse, Solidaridad, Carrillo Puerto y parece ser Cozumel. En el caso de Otompe Blanco, no sería exactamente por Otompe Blanco, pero sí sería para una diputación federal de la misma demarcación, por lo tanto, bueno, podría haber influencia. Hay una parte de la ley que te dice que los ministros de culto no deben ser candidatos porque tienen una influencia sobre un cierto sector de la sociedad. En el caso de las figuras políticas como los presidentes municipales, por supuesto que también tienen pueden orientar la voluntad ciudadana. Digo, son los jefes administrativos de una estructura que maneja a un personal del ayuntamiento que es vasto y que puede orientar una votación. Usted ponía el ejemplo del Bronco y que aparentemente hay pruebas documentales que hacen pensar que está utilizando el dinero público del Estado de Nuevo León para financiar su campaña de colección de firmas o de acopio de firmas para ser candidato independiente. Nada parece indicar que en los estados en donde se van a reelegir los presidentes municipales no vaya a pasar lo mismo. Así es. Y es que estamos hablando de un estado como es Nuevo León, en donde el gobernador busca algo más amplio que es la presidencia municipal. Bueno, usted puso el ejemplo. Nada nos dice que aquí en Otompe Blanco, si el presidente municipal decide ir por una diputación federal o su alianza decide, que no vaya a haber esa influencia y ese uso de recursos. Así es. Lo mismo que Carrillo Puerto, que Cozumel, que Isla Mujeres y Solidaridad. Por eso es tan complejo, porque aunque se supone que el gobernante debe ser un hombre o una mujer virtuosa, eso quizá en la teoría en la teoría política pudiera pero en la práctica y aquí en México, pues ahí nos dirán nuestro auditorio de otros países, y en sus países sus funcionarios públicos y sus políticos tienen la virtud como para cuidar y hacer una separación entre el uso del dinero público para lo que corresponde, que es el bien común y son los servicios de la comunidad, y el uso del dinero público para fortalecer su estructura de partido o su estructura política, que esa es la parte grave y eso es lo que tendría que perfeccionarse dentro de estas opciones de reelección de cualquier cargo público, que no me parece incorrecto, pero que aquí en México tendríamos que poner muchos candados y ser muy cuidadosos, y además quizá una fiscalización extrema al recurso que se utiliza de esas figuras que buscan reelegirse o estando en un cargo público, un cargo de mayor envergadura. Porque el dinero de origen ilícito, ya sea de crimen organizado, la delincuencia o del desviado de las arcas públicas, es dinero ilícito. Pero circula en todas las elecciones. En el Estado de México vimos cómo ahora el Instituto Nacional Electoral pues prácticamente validó el uso de las tarjetas rosas, esas tarjetas donde te dan un saldo, y validaron que se les entregara a los activistas que supuestamente estaban trabajando para el partido, pero también se estaban utilizando de manera indiscriminada para acudir por el voto. Y yo creo que esto es lo delicado, que se vayan normalizando estos actos irregulares.
Y en el caso de, regresando al municipio y viendo las candidaturas independientes, pues hay unos que le están apostando al pasado con nuevas formas. Antes te decía que te compraban con una torta y un refresco, ahora te están comprando con unos tacos y un refresco, porque vas a la taquería del candidato y el candidato independiente y te hace un descuento en el consumo de tus tacos. O sea, ya no te están comprando con torta y refresco, te están comprando con tacos y refresco. Eso es lo que proponen algunos de estos candidatos independientes que están pasando, y bueno, esto pues sin duda no apona nada a la democracia. Por eso me parece que es bien importante la formación política y la participación de los académicos en la vida política, porque tenemos que llevar al terreno de la discusión pública eso justamente, la ética política, porque qué triste que una figura que nace virtuosamente con el objeto de estimular la participación ciudadana desde un ángulo voluntario, sin intereses materialistas, sino con el único interés de que llegue al cargo público la persona que considere tiene las virtudes suficientes para llevar a cabo las demandas ciudadanas. Y vemos que en algunos casos no es tan así, y empiezan estos, podrá parecer un tema menor, pero es que estos pequeños actos de corrupción son lo que después nos dan lo que hoy vivimos en este país, los grandísimos actos de corrupción. Así es, y bueno, esto se va normalizando a tal grado que ya de manera cultural se había dichos que yo escucho desde los años 80, ¿no? Eso de que no tranza no avanza, y que vivir fuera del erario es vivir en el error. Cuestiones que parecen de risa, pero que se han normalizado en esta sociedad, y que un acto de corrupción parece de lo más normal, y quien no lo hace, en vez de decir y reconocerle ese valor, pues le dicen que es un tonto porque no lo robó cuando pudo, ¿no? Entonces yo creo que también esta forma de hacer política, esta normalización de la política y de la corrupción, es precisamente lo que nos ha llevado a esto, ¿no? A estar eligiendo pues personajes corruptos, personajes de partidos políticos que sabemos que están en decadencia, que no van a hacer nada por nosotros en la representación, que van a servirse del puesto, pero aún así hay un gran número de mexicanos que sigue eligiendo a estos partidos, y bueno, que no está haciendo tampoco nada por observar de que no se lleven a cabo actos de corrupción en el día de la jornada electoral, que también es parte del quehacer político, ¿no? La trampa es parte fundamental de la actividad política en este país. Y creo que esos serán los grandes retos que tendrán, y quizá no los partidos políticos en primer lugar, sino las asociaciones y las agrupaciones interesadas en promover una nueva cultura política. Primero, visibilizar estas problemáticas que se dan en esta nueva forma de participación. Me refiero a las figuras de candidatos y candidatas independientes y de las reelecciones. Visibilizar estos pequeños actos que pueden parecer de desviación de recursos, o que pueden ser actos que desvían el espíritu por el cual se crean estas figuras. Entonces, primero, las agrupaciones ciudadanas, las agrupaciones sociales tienen el gran reto de visibilizar estas desviaciones del espíritu de estas nuevas figuras políticas. Y por otro lado, es fundamental que también veamos una participación organizada, más activa de los académicos. Necesitamos también llevar la reflexión ética a la vida política. Creo que esos son de los dos grandes temas que tendremos que estar impulsando a partir de ahora para todo lo que viene en estos nuevos cambios que estamos viendo en la dinámica de la vida política en el país. Quintana Roo me parece que hoy día es un ejemplo de lo que puede suceder a nivel nacional también, con un cambio aquí fue un cambio de gobiernos, de personajes, pero a nivel
nacional, yo estoy convencido que puede haber un cambio de régimen. Y ese cambio de régimen, que algunos pueden tener dudas, en fin, que genera polémica todavía. Causa miedo. Causa miedo, y creo que causa un miedo justificado, Héctor. Y causa un miedo justificado porque han sido muchos años de generar ese bombardeo del miedo, del miedo a los cambios. Y cualquier cambio de cualquier persona en su vida cotidiana o en su vida familiar o en lo individual, los cambios tienden a generar miedo e incertidumbre. Y frecuentemente, porque me da miedo, porque tengo la incertidumbre, decido o no cambiar de patrón, decido o no cambiar de giro empresarial, decido o no dejar mi trabajo. Genera temorcillo. Pero hay que hacerlo. Pero además, a veces es una necesidad, un clamor el cambio. Ya no hay tanto miedo a querer cambiar. El problema es que, bueno, el miedo se ha utilizado como una estrategia, de tal forma que muchos partidos políticos, a la hora que se ven rebasados o disminuida su capacidad de influencia, empiezan a generar miedo a través de rumores, a través de planteamientos de que cuando llegue el otro se va a acabar el mundo, cuando venga el otro va a haber crisis, te van a quitar lo tuyo, para generar ese temor y que diga la gente, no, pues creo que mejor me quedo como estoy, ¿no? Porque el cambio puede ser desastroso. Ese fenómeno del miedo lo vivimos en campañas pasadas con López Obrador, cuando decían que pues era un peligro para México, que fue la frase que utilizaron, y que ahora, bueno, la gente ya sabe que no fue un peligro, porque además no llegó, pero que lo que estamos viviendo pues es precisamente el holocausto que nos decía que iba a llegar con López Obrador. Simplemente nos lo trajo el PRI y nosotros lo aceptamos como tal. Se validaron las elecciones, pero ahora yo creo que el reto es mayor. Ahorita hay una necesidad de participación ciudadana, pero hay que empezar por educar mucho a la sociedad en el sentido de lo que es la participación política y la participación cívica. Yo veo con mucha preocupación como en muchos chats de la red, en las diferentes modalidades, mucha gente que opina sobre temas que desconoce, porque a veces comentan barbaridades o comentan cosas que pues no tienen nada que ver con la realidad, y eso únicamente refleja que hay desconocimiento y que están pues hablando por lo que escucharon o porque leyeron en algún post, en algún mensaje ahí en la red, que es totalmente falso. Y bueno, en ese sentido hay que hacer un trabajo muy arduo de educación, de formación cívica, para que la gente vaya familiarizándose con conceptos, ¿no?, que tienen que ver con la participación ciudadana, como por ejemplo las nuevas figuras de independientes. Alguien decía que por qué los independientes ahorita no están proponiendo nada, que están vacíos, que no traen nada. Simplemente porque la ley no te permite ahorita hacer campaña y hacer una difusión de una propuesta de plan de gobierno. Entonces ahorita no puedes promover ningún proyecto, puedes promover tu imagen y tu figura, pero no tu programa de gobierno. Pero la gente lo desconoce y entonces están calificando a muchos independientes como que pues no tuvieron propuesta, y simplemente es por desconocimiento. De tal forma que, insisto, hay que hacer mucho trabajo de formación cívica, los académicos, las escuelas, las organizaciones sociales, así como fue una tarea ir sensibilizando a toda una estructura gubernamental y social conforme a los derechos humanos, también se debe hacer conforme a los derechos políticos y la participación electoral, porque siento que no ha madurado todavía la sociedad lo suficiente al conocer estos derechos y ejercerlos de tal forma que puedan ser el elemento que empuje a estos cambios que se requieren en política. Sobre todo, ya hemos visto cómo la opinión pública pues puede hacer cambiar decisiones, como lo fue la de elegir al fiscal, el mecanismo de elección del fiscal, que iba a ser el procurador de manera automática, y bueno, por presión social y movimientos políticos se frenó, y ahorita se está viendo de qué forma se va a elegir. Todavía no se ha definido, pero fue precisamente una reacción. El problema es que esto se estructure y se dé una forma
tal que los ciudadanos podamos participar e incidir más en la vida pública. Yo soy un convencido de esto que estamos comentando, de que uno de los grandes retos en este país es el fortalecimiento de las organizaciones cívicas y ciudadanas con fines estrictamente de promover esa cultura política y cívica que tanto nos hace falta. Desafortunadamente yo veo poca participación de los académicos, sea quienes sean, en forma organizada para que se creen esas redes cívicas que favorezcan la toma de conciencia de lo pertinente para todos y no de lo pertinente para unos cuantos, porque en las redes sociales, internet, todo un sistema de propaganda, diría yo, de comunicación propagandística, apabulla a quien sea que no esté organizado y no tenga una red mínima de protección ante lo que hoy tenemos básicamente tanto en internet como en las redes sociales. Y esto, mi estimado Héctor, me recuerda aquello que Humberto Eco decía de internet, cuando él decía que el drama de internet es que ha hecho dos cosas: ha promovido al tonto del pueblo, pero también al portador de la verdad. Y Humberto Eco decía en algún momento, antes internet es como era la cantina del pueblo, en donde iba alguien que ya estaba pasado de copas y decía dos tonterías y decían cállate y mejor vete para allá. Pero hoy vemos que tanto el sabio como el tonto, o el que tiene la verdad y el tonto, tienen el mismo peso en las redes sociales y en internet. Y entonces es importante, en mi opinión, que exista, que se articulen las redes que puedan crear esa conciencia política, esa conciencia ciudadana y cívica, que permitan ver más allá del estado anímico o del humor de quien escribe alguna cosa, algún mensaje, sin que haya un fundamento ni objetivo, ni que tenga un respaldo reflexivo importante, sino como ocurrencias y como manifestaciones de desahogos de humor o de viscerales. Y ese es creo que uno de los grandes retos. Cuando alguien que puede tener mucha verdad en lo que dice es atacado porque simple y sencillamente no concuerda con lo que dice el tonto del pueblo. Así es, y para eso, bueno, también se crearon los famosos bots que pues están atacando lo que venga y que crean que les puede perjudicar, pues simplemente lo descalifican, los apabullan, y bueno, son gente que ni siquiera es real, no es ni siquiera la voluntad ciudadana, son gente que es pagada y que está dedicándose a eso como un empleo, y que son utilizados precisamente con fines políticos, con fines a veces sociales, en el sentido de pues disminuir la presencia de algún personaje político, de alguna idea, como por ejemplo lo que pasó con la declaración del secretario de Turismo de la Madrid, cuando dijo que bueno, es una reflexión a nivel personal de que se debería de liberalizar el consumo de marihuana en centros turísticos como Cancún o Los Cabos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, de esa idea, pues se soltaron una serie de cuestiones que lo interesante es que se puso en la mesa el tema, uno de los temas también delicados de este país, lo que es el tráfico de drogas, ya sea lícita o ilícita, ¿no? Ilícita, ya sabemos que no hay control suficiente de las autoridades, que a pesar de que han designado y han dedicado muchos recursos, mucho tiempo y muchas vidas humanas al combate del narcotráfico, pues la famosa guerra que declaró Calderón se ha perdido, ya también se ha reconocido como tal, y hay que explorar nuevas figuras, nuevas formas de atacar este tipo de fenómenos. Y bueno, pues ahí la participación ciudadana, la participación social tiene que ver mucho, porque es precisamente el ciudadano el que va a ser afectado
o el que va a ser beneficiado con este tipo de medidas. Y en ese sentido, me parece que esto es lo que bueno, no es hacer responsables a los medios de comunicación, pero sí que los medios de comunicación, ya por los convencionales o todas estas nuevas formas, tienen que ser muy, muy responsables para evitar también distorsionar todos estos temas que son muy importantes. Miren, ustedes lo saben quizá mejor que nosotros. Todo lo que sucede con los articulistas, que llama a duda que sean realmente imparciales, o por lo menos que lo intenten. Y por eso es importante también que participemos en estos medios, ya sea los tradicionales o a través de las redes sociales, del internet, que hay que ver el lado positivo de internet, que le permite a muchas personas también manifestar una opinión. Y recuerdo, Héctor, a un apreciado amigo que yo leo sus artículos, que los publica en primer lugar en un periódico, pero también tiene la amabilidad de mandarlos por vías de redes sociales, que es don Germán Gallegos de Tulum. Bien, por cierto, nos está mandando saludos ahí en internet, que nos está viendo. Que miren, a lo mejor hay mucha gente que no lo conoce como don Germán. Bueno, es más conocido como don Cafeto allá en Tulum. Pero es muy conocido como don Cafeto, que es una persona que también participa en la vida pública desde su comunidad. Yo recientemente lo veía encabezando allá un tema de liderazgo con la Comisión Federal de Electricidad, porque habían algunos detalles allá, y que son de los personajes que es importante también ver cómo participan, no solamente en cuanto a opinión, sino como liderazgo dentro de lo que le corresponde en su comunidad. Entonces, es fundamental la participación de los ciudadanos, llámese en mi colonia, llámese en mi ciudad, llámese en donde sea, pero participar en esa búsqueda del bien común. Y lo comento porque de verdad me tocó ver cómo participabas simple y sencillamente por participar en esa búsqueda de un reclamo que me parece que era válido, que además sabemos cómo se las lleva la Comisión Federal de Electricidad, que si no hay alguien que ayude, a veces cuesta más trabajo, y ese es, creo que, de los grandes retos que tenemos de tener. Y de ahí, y quiero, a lo mejor, a riesgo de ser circular y volverme temático, la importancia de quienes tienen cierta formación teórica, y si va acompañado de la práctica es mejor, que participen en la vida pública, en la vida política, en la vida cívica de sus comunidades. Así es. Pues yo creo que esperaríamos que la sociedad pues reaccione, y en este proceso que esperemos sea muy concurrido en 2018, porque va a haber elección pues completa a nivel federal. Héctor, la única forma de que se respete la voluntad de los ciudadanos es que participen. Así es. Quien piense que solo desde su WhatsApp, o sea, desde su red social va a hacer que las cosas cambien, es complicado. Así es muy cómodo estar en el teléfono, en la tableta, dando opiniones y queriendo dictar línea de lo que se debería hacer. Lo importante es participar y hacer. Dicen que la gente la puedes definir con su quehacer cotidiano, porque pues muchos hablan muy bonito pero no dan resultados, y los ciudadanos con las redes sociales pues se ha dado mucho eso, de que muchos son muy buenos opinadores pero no se les ve en la acción. Nadie quiere enfrentarse a las autoridades, nadie quiere levantar la voz, nadie quiere poner una queja. A veces cuando se habla de inseguridad, pues muy poca gente es la que va y presenta su denuncia al Ministerio Público para que quede como antecedente, cuando menos, ¿no? Ya que pues hay mucha gente que desconfía de los resultados que se dan, pero digo, no hay que perder la fe y hay que seguir insistiendo de que esto puede cambiar. Yo estoy absolutamente convencido de que es agobiante cuando uno tiene que ir a hacer algún trámite, alguna gestión, alguna denuncia, pero hay que hacerlo. Así como habrá quien le parezca que ir a votar no va a influir en nada, está equivocado. Claro que influye, e influye muchísimo.
y vuelvo a poner de ejemplo a nuestro querido Quintana Roo. Aquí se vio. Y sobre todo, Héctor, y usted que estudia estos temas, aquí en Chetumalí. Así es. Cómo el voto de aquí, de Otompe Blanco, tuvo un enorme peso en lo que pasó, en este cambio de gobierno. Así es, hubo dos realidades, una que se dio en el norte y una que se dio en el sur. Afortunadamente la del sur fue aplastante y por eso se tuvieron los resultados que se tuvieron y por eso Carlos Joaquín no hizo gobernador. Entonces yo le diría, de verdad, a todos los que nos ven, llámese México, porque yo sé que nos ven fuera también de Quintana Roo, fuera del país también, que lo importante es que vayan y que el inicio de su participación sea ir y votar. Y después hay que darle seguimiento. No basta solamente con ir y votar, hay que ir, hay que votar y hay que darle seguimiento a ese voto que te di para que tú seas funcionario o para que tú seas mi representante. Así es. Y naturalmente que podemos hacer que las cosas cambien, pero hay que accionar. No basta nada más con la teoría, no basta nada más con la tableta, el internet. Ni la queja. Ni la queja. Ni la queja, porque para quejarse cuando a uno le duele el riñón, eso es suficiente. Así es. Pero en esto lo que queremos que cambie y lo que queremos que evolucione, tenemos que ser partícipes de ese cambio y de esa evolución. Así es amigos, pues les mandamos un saludo a todos los que se están conectando, que nos están mandando saludos desde Tijuana, desde Cancún, en Veracruz, en Isla Mujeres, en Felipe Carrillo Puerto, en Bacalar. Pues a todos ellos pues no los podemos nombrar de manera directa, pero bueno, sabemos que nos están viendo, nos está pasando el reporte de que nos están viendo en estas ciudades, también en la Ciudad de México. Pues a todos ustedes muchas gracias por estar favoreciéndonos con su atención. Este es un programa semanal, estamos revisando los temas principales que se han dado. Ahorita hay un impasse, como una calma chicha, como dicen por ahí, en lo que es el famoso periodo de precampañas, donde los partidos políticos están pues definiendo a quién van a lanzar como candidatos en algunos espacios donde hay 2 o 3, pues este es el momento para definir. Casi todos los partidos ya están definiendo sus candidatos, empiezan en algunos casos como los del PRI y otros que ya hay candidatos únicos, pues evidentemente las precampañas son de trámite, muchos los utilizan como posicionamiento también para empezar a figurar en el ánimo de la gente, y esperemos que este periodo termine a mediados de febrero para ya saber quiénes quedan en las candidaturas de los partidos políticos. Es muy interesante porque en México estamos en una efervescencia política intensa. Pero también hoy leía que hay muchos países que en este primer semestre del año, están en actividad política porque van a cambiar a sus presidentes, porque están en esta dinámica de buscar representantes populares en espacios como puede ser las cámaras de diputados, presidencias, gobernaturas, lo que sea. Entonces, y eso nos habla de la importancia de la vida política en el mundo. Y la vida política en el mundo puede ser llena de virtudes o llena de pecados. Nosotros somos los que decidimos. Lo importante es participar. Pero si usted está participando y usted decide participar, yo solamente me atrevería a sugerirle que lo haga respetando a su adversario, que lo haga considerando que la participación debe ser más en la búsqueda del bien común, más en la búsqueda de quien nos lleve las causas a los congresos o a las gobernaturas, y menos pensando egoístamente en lo único que me va a beneficiar a mí, y que el respeto es fundamental. Es la única forma de evitar la violencia política, porque la violencia política a lo único que nos lleva es a más violencia y es a el sufrimiento para todos. Pero hay que participar y hay que poner sobre la mesa los temas que consideremos de interés. Y obviamente que les reiteramos que esté usted donde esté, si hay algún tema político que considere de interés que podamos tratar, o aún y cuando parezca que no es un tema político, sugiéralo. Siempre podemos encontrar algún enfoque político en todas las cosas. Le invitamos a que nos haga de nuestro conocimiento los temas que pueden ser de interés para ustedes. Así es, amigos. Bueno, pues con esta participación de doctor Manuel, a quien agradecemos su presencia el día de hoy, pues nos despedimos. Hemos llegado al final de nuestra emisión de 2018 en La Mira.
estamos mandándole pues nuestra solidaridad a Mario Rivero, que se encuentra en la ciudad de Mérida. Y bueno, también un jalón de orejas a Alejandro Castillo, que nos dijo que iba a llegar puntual hoy y no llegó. Así que pues una tacha para estos amigos del Frente Ciudadano, le llaman. Sí, bueno, el ingeniero Mario Rivero anda con temas ahí importantes que me parece que es prioritario atender, y seguramente en cuanto solucione mucho de lo que tiene temas familiares y de salud estará ya aquí con nosotros. Bueno, habrá que darle el beneficio de la duda al profesor Alejandro, que sabemos que anda metido en las comunidades y sabrá Dios dónde más, y por eso no pudo llegar el día de hoy. Andaba ayer en la inauguración de la oficina del PRD en Bacalara y preparando a su candidata, pero bueno, esperemos que también nos pase el reporte de lo que están haciendo, porque aquí pues muchos de nuestros amigos cibernautas están pendientes cada semana de lo que sucede aquí en nuestro Quintana Roo. Es todo por esta tarde, gracias, nos vemos la próxima semana.